Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta apertura de mercado, apertura de sesión de Nueva York, una de las sesiones más importantes, y ya estamos a punto de iniciar con la operación del día de hoy. El día de hoy tenemos aquí en pantalla en nuestro gráfico el dólar neozelandés contra el franco suizo, el cual se encuentra en una zona muy interesante de venta, una zona de reacción de ventas, y también nos está mostrando por aquí una pequeña estructura fractal bajista. Tal cual es la estructura que vamos a trabajar. Vamos a intentar entrar en cortos y colocando un stop aproximadamente con un ratio de 2:1. Sí, vamos a buscar alrededor de 30 pips de stop para intentar también buscar alrededor de 40 pips. Así que vamos a analizar completamente la estructura de neozelandés franco y vamos a entender por qué estamos haciendo lo que vamos a hacer, por qué queremos hacer esto. Bien, en H4, temporalidad de H4, tenemos esta zona que les comentaba. Es una zona de reacción muy interesante, toda esta zona de reacción, ¿sí? Incluso tengo en esta parte de aquí agotamiento en la zona de arriba, y también aquí tengo un patrón de vela. Si yo recorro toda esta zona, voy a identificar que ya no tengo nada de este lado, más sin en cambio tengo una estructura bajista que viene ya desde hace tiempo. Casi todas las estructuras vienen formadas desde inicios del año del 2023. Muchas estructuras empezaron a crearse desde esa fecha, inicios del 2023 o finales del 2022, y comenzaron estas estructuras. Vean, aquí estamos en diciembre del 2022 y bueno, estructura bajista después de haber estado en esta zona sin poder ni ir a los máximos ni tampoco romper mínimos, hasta que rompió el mínimo de aquí. En esta estructura bajista, la que estamos trabajando en este momento, básicamente, lejos de unirnos a la estructura, lejos de buscar todos los impulsos y los retrocesos de la estructura, básicamente lo único que estamos haciendo es reaccionando a las zonas, incluso en las zonas donde me está dejando bastante agotamiento. Bien, la presión bajista es más que obvia, pero quiero ver en semanal hasta dónde se puede detener. ¿Dónde se puede detener esta estructura? Normalmente, cuando estamos en una estructura bajista, estamos buscando mínimos, o en una estructura alcista estamos buscando máximos, pero el mínimo histórico del neozelandés franco es aquí. Este es el mínimo histórico. La semana pasada, el mes pasado, hubo una ruptura de este mínimo. Este mínimo vamos a marcarlo con una línea para que se pueda interpretar mejor. Esta línea roja me representa el mínimo histórico. Por lo tanto, la vela que rompe es esta, la vela de lunes 7 de agosto. Comienza esta vela semanal y cierra totalmente bajista, con mucho volumen, con cierto y un ligero agotamiento en la parte inferior, y por supuesto supera a esta caída de aquí, a este mínimo. Por lo tanto, es para mí un poquito más de seguridad, me da un poquito más de confianza. Seguridad no tanto, pero confianza sí, porque básicamente estoy con la fuerza del mercado, me estoy uniendo, y también estoy observando que bueno, hay agotamiento aquí. Ahora, ¿cómo quedaría la operación? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer o qué es lo que tendríamos que valorar antes de entrar? La valoración básicamente es colocar siempre nuestros parámetros. A mí me gusta colocar mis stop loss técnicos. No me gusta tener un stop loss fijo de 20, 30 o 40 pips dentro de mi plan de trading. Al contrario, me vuelvo muy flexible cuando estoy haciendo análisis, pero siempre es lo primero que defino es mi stop, siempre, todo el tiempo. Antes de empezar a ver cuánto puedo tener en profit, al contrario, yo tengo que tener muy en cuenta cuánto estoy dispuesto a perder, si es que pierdo. Y bueno, en este caso estoy dispuesto a correr el riesgo de 25 pips para ir por un profit de alrededor de 45.
Así que la operación quería de esta manera. Ya se está comenzando a mover el mercado, parece que quiere dar un tiro bajista, pero bueno, no me estoy apresurando porque las últimas 3 velas de 4 horas simplemente estuvieron totalmente agotadas y quedaron básicamente en el mismo lugar. Entonces, alrededor de 25 pips de stop loss para ir por un profit de 45, incluso hasta 50 pips, dependiendo. Ahora, el stop loss también es una situación que tú debes de valorar, es un stop loss que tú tienes que medir de acuerdo al balance y de acuerdo a tu cuenta. Todo el tiempo tienes que estar buscando la manera de tener ese equilibrio entre tu stop loss y tu take profits, porque no puedes hacer cosas como esta, crear un stop loss muy largo y dejar un profit muy corto. Tampoco podemos hacer todo el tiempo un ratio riesgo-beneficio de 1 a 1, porque la temporalidad va a jugar en nuestra contra y la rentabilidad también, ¿sí? Con el tiempo, un ratio riesgo-beneficio de 1 a 1 debería estar sustentada de una estrategia que te va a dar una rentabilidad arriba del 60 al 70% todo el tiempo, y eso es muy complicado. Así que una rentabilidad más sencilla proviene de un 1 a 2, un 1 a 3, incluso hasta un 1 a 4, pero con un 1 a 2 ya empiezas a estar del otro lado. Así que cada quien va a definir la entrada de acuerdo al stop loss y al take profit que quiere buscar. Ok, entonces la operación de neozelandés franco quedaría de esta manera. Vamos a buscar liquidar algunas partes como estos bloques de órdenes. Incluso por aquí tengo un imbalance que es el que más me está llamando la atención y por el que quiero ir, por eso el profit lo estoy dejando en esta zona, aunque puedo ir ligeramente más abajo, les decía, casi a 50 pips. Incluso aquí en 35 pips ya tenemos una rentabilidad favorable. Bien, entonces esta sería la operación del día de hoy como tal, y como siempre les recomiendo tener muchísimo cuidado en el mercado. Debes de invertir primero en tu educación y primero en informarte antes de siquiera pensar en invertir tu propio dinero en un mercado tan volátil y tan lleno de cazadores de retails o de traders principiantes. Así que hay que estar muy atentos con la información que absorbemos para aprovecharla a nuestro favor y obviamente buscar una rentabilidad. Bien, y por supuesto esto no es un consejo de inversión, simplemente yo comparto la información de cómo es la manera en que yo analizo y tengo la interpretación del mercado. Es un placer siempre compartirlo con ustedes, pero no es un consejo de inversión. Cada quien es responsable de sus finanzas y de dónde coloca su dinero. Bien, por mi parte es todo y nos vemos el día de mañana en el siguiente activo.